información que está subida en el EVA, porque eso también les va a reforzar o les va a servir para lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, revisarán los recursos. Ahora, vamos con... Les dije que abran el ilustrador. Necesito que ustedes en este caso diagramen los formatos. ¿Por qué empiezo por el tema de los formatos? Porque es importante que ustedes manejen cuáles son las medidas para empezar a trabajar ya con piezas gráficas, como les decía, señalética, rotulación, tema de sublimación y el tema de resina, que también son con piezas gráficas. En el tema del ilustrador y Photoshop, ustedes actualmente entiendo, están aprendiendo Photoshop, pero el ilustrador ya lo tienen más dominado, ¿verdad? Sí, ya, genial. Entonces, en base a eso, sí, yo necesito que en el ilustrador ahorita ustedes diagramen esto de aquí. Sí, que se creen una especie de plantilla en donde se revise el tema de los formatos. Sí, entonces yo les decía, que, por ejemplo, ¿qué formato es el A4? La medida del A4. ¿Cuánto? Exacto, bien, Steven. Firma. Vamos a apuntar los firmas también de una vez. La 4, 29.7 por 21, ¿sí? Los formatos que más vamos a utilizar es el A4, el A3, el A5, ¿sí? Entonces lo que yo necesito que ustedes entiendan es que en el ilustrador van a generar un documento nuevo en un formato A6. ¿Sí? ¿Qué formato es el A6? Es como 5 por 14.8 centímetros. 10.5 por 14.85 por 14.88. ¿El A6? Sí. Ya. Entonces, en ese formato así, Yanis, ¿no? De notas la firma. En el formato A6 de 14.8 por 21, ustedes van a trabajar el tema de hacer los formatos. Yo les proyecto esto, ustedes igual tienen acceso a internet, entonces pueden buscar en el internet formatos o formato DIN A. Sí, entonces aquí les despliega la información de los formatos. ¿Cuál es la idea de que ustedes en ese espacio de tamaño A6, porque después les voy a mandar a que impriman para que tengan impreso ese documento, siempre tengan a la mano de ahora en adelante estas medidas? ¿Sí? Entonces en ese formato A6 ustedes van a diagramar, digamos que van a hacer de cuenta que el A6 va a ser el A0. ¿Sí? Entonces voy acá, digo, este formato va a ser el A0, entonces ustedes van a escribir A0 1189 por 500 por 841. ¿Cuál es la lógica de los formatos? Siempre va a ir dividiéndose para dos el lado más largo y así se va trabajando. Entonces, en este caso, voy a crear un recuadro en donde voy a establecer un cierto color. ¿Sí? Entonces voy a decir que este color hace referencia al formato A0. Como digo que ustedes van a imprimir, entonces ya la idea es de que diagramen ustedes en relación a lo que quieran, pero para tener una referencia, digamos que ahí. Entonces la 0 es 1189 por 841 centímetros.
Yo les digo que siempre el lado más largo se va a dividir para 2. ¿Sí? Y ese va a ser el formato A1. Entonces conservo el lado más corto, la medida del lado más corto. Voy a poner A1. Sería 841 por la mitad de 1189. 594. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa medida de la 1? Sería aquí. Cambio el color. ¿Sí? Entonces, eso va a ser A1. Entonces, ya tengo una referencia de cuál es el A0, cuál es el A1. La misma historia trabajo para el A2. ¿Cuál sería la lógica? Que sería la mitad de este lado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Comienzo a diagramar. Este sería A2. Siempre la mitad del lado más largo. 594 por para identificar que es otro formato y manejarme con el tema de colores, igual voy modificando, ¿ya? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todos? Otra vez. Entonces voy con el A3, ¿sí? Que sería el lado más largo igual, dividido para 2, que nos dio el A3 es ¿cómo se acostumbra mejor a trabajar en centímetros, en milímetros? Centímetros. Ahí. Sí, entonces esta tablita ustedes la van a utilizar de ahora en adelante. Vamos a ir trabajando con formatos. Yo lo que les voy a ir dando es el tema de, por ejemplo, si vamos a trabajar un afiche en formato A3. ¿Sí? Entonces, como ustedes ya van a tener esta tabla preestablecida y ya van a tener las medidas, va a llegar a un punto en el que ya no van a necesitar esa tabla, sino que ya se van a memorizar. Sí, para esa es la idea de que ahorita hagan esto. Voy. Este es el A3. La idea es de que ustedes vayan haciendo la composición para que se vayan entendiendo. Voy a la 4.
Entonces, la idea es de que al final ustedes tengan los formatos, ¿sí? Tengan 0 y tengan la medida. A uno, que sepan que siempre el lado más largo es el que se va a dividir para 2 y el otro se conserva. Entonces, 84,1, la mitad de 118,9, 59,4. En la 2, la mitad del lado más largo de la 1, entonces se conserva un valor y se divide para 2. En la 3, se conserva el valor más corto, el más largo siempre se divide para 2, entonces la 3, 42 por 29, 7. En la 4, la misma historia, se conserva el lado más corto, se divide para 2 el lado más largo y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces la lógica del tema de los formatos. Me avisan cuando ya termine.
¿Listos? ¿Sí o no?
nosotros tenemos lo que dice tutorial lab. Ya. ¿Con cuál tenemos que hablar? Con el que ustedes crean que necesitan conversar para que sigan avanzando con el proyecto. No está. No está el Ah, pero pueden ayudarse con el Inge Pupi o con alguien. Es que ya. Sí. ¿Listos? Sí. A ver, chicos, pilas, ya les paso bien. Vamos con el primer tema de rotulación. Vamos a establecer ciertos parámetros que vamos a tomar en cuenta cuando trabajemos en gigantografías. Por lo general, ¿qué tamaño de gigantografía ustedes han visto? Más común. Hablando de gigantografía, vallas, rótulos grandes, de gran formato. Los más publicitarios que son así transparentes, los que ponen con sus pósteres. Ya, de 5 metros por 2 metros, de 8 metros por 3 metros, hablando en metros, ¿ya? Entonces, 500 por 300 centímetros. Sí, ¿saben que existe un límite en las mesas de trabajo del Adobe? ¿Sabían que existe un límite? ¿O creen ustedes que abran una mesa de trabajo en el ilustrador y creen una valla o, bueno, creen una mesa de trabajo que tenga una medida de 800 por 300 y digan qué pasa? Si les dejo o no les deja crear, ¿qué les dice? 800 por 300 centímetros. Seguro. 800 por 300. Ahora creen de 2000 por 5000. ¿Les dejó? No, se pone de 577. Sí. Ahorita lo que se. Sí. Ajá, Ya. Entonces, a eso me refiero. Todos los Adobes tienen un límite en su mesa de trabajo, ¿sí? De 577 centímetros en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, hagan una valla de 8000 por 5000, no hay chance. ¿Sí? No nos va a dejar o no, nos va a poder, no vamos a poder crear. Por eso viene este tema de Kim. Como tiene un límite, ¿sí? De 577, no se olvidarán que eso es pregunta de examen. Sí, como tiene ese límite, ¿qué significa? Que nosotros cuando hablamos de rotulación a grandes formatos, ¿y a qué hago referencia cuando digo grandes formatos? Es pasado el 100 por 70, ¿sí? Entonces,
vamos a trabajar a escala. Entiendo que ustedes creo que sí recibieron dibujo técnico en el colegio. ¿Sí recibieron dibujo técnico? No, sí. Ya. Para los que recibieron me van a entender un poquito más este tema de escalas. Para los que no, vamos a cacharle, ¿ya? ¿Qué significa trabajar en la escala 1-10? Significa que yo les voy a dar una medida y a esa medida siempre se le va a quitar un 0. Por lo general, las vallas y toda la rotulación de gigantografías que ustedes ven o han visto en las carreteras tienen una medida ya preestablecida, entre 5 metros por 2 metros o como les digo, 5 por 3, dependiendo de la valla, si es más rectangular, si es más cuadrada. Sí, entonces en este caso yo les doy, por ejemplo, ahorita una medida de 800 por 300 centímetros. Sí, entonces, para trabajar en una escala 1-10, ¿qué significa? Que yo le voy a eliminar un 0 de esa medida que yo les estoy dando. ¿Qué implica? Que ustedes la mesa de trabajo que van a realizar o que van a trabajar va a ser 80 por 30 centímetros, para que no tengan ninguna dificultad en el tema de crear este tipo de grandes formatos en el ilustrador o en cualquier Adobe, porque tienen un límite, ¿sí? Entonces, todo lo que sea rotulación, ustedes van a empezar a trabajar en escala. ¿Sí? ¿Qué significa? Que vamos a hacerle más pequeño, pero sin perder esa medida que va a ser el final. ¿Estamos? Otros de los parámetros que ustedes ven en la parte izquierda hay una tablita. Esa tablita está dentro de un video como recurso en el EO, ¿sí? Pero ¿por qué les hago alusión a esa tabla? Porque eso es lo que vamos a empezar a utilizar o lo que se utiliza en este caso cuando se trabaja con rótulos, ¿sí? Cuando son a grandes formatos. Entonces, no siempre ustedes van a trabajar en una resolución de 300, de 400, de 600, de 1440 píxeles por pulgada, porque todo depende de la visualización y de la distancia que nosotros vamos a tener de visualización de esa valla o de ese rótulo, ¿sí? No, por ejemplo, si yo voy a ver a una distancia de más de 15 metros, que por ejemplo eso funciona en el tema de las vallas que dice Steven, cuando tienen esas estructuras metálicas, esos tubos, y arribísima se le ve la valla grandota, por más resolución que yo le coloque, va a seguirse visualizando de la misma manera. Entonces, ahí viene el tema de optimización del recurso en el tema de la máquina. Creo que les ha de haber pasado tal vez el hecho de que ustedes están diseñando y de pronto se cuelga la computadora y dice memoria, RAM, no sé qué, y colapsa. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes obviamente no bajan la resolución de las imágenes que están trabajando, la máquina no aguanta tanto y colapsa. Y se bloquea y se aloca y no funciona. Y les toca reiniciar. Para que no nos pase eso, se trabaja de esta manera en el tema de resoluciones. ¿Sí? Entonces, ahí hay una tabla de visualización en donde ustedes ven que la escala real, sí, cuando nosotros vamos a trabajar vallas o rótulos que se van a visualizar de 1 a 5 metros de distancia, trabajamos con esa resolución de 76 a 150 píxeles por pulgada, ¿sí? Siempre vamos a trabajar así. Si ustedes ven ahí la escala, también está mencionada la escala, que sería 1:10, 760 por 1500. Esa sería la real, digamos así, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar siempre con el tema del 1:10, escala 1:10, para que no les colapse las computadoras y desarrollen bien. Cuando vamos a trabajar un rótulo que va a tener una visualización de 5 a 15 metros, sí vamos a trabajar con una resolución de 50 a 70 píxeles, 72 píxeles por pulgada. Si ustedes ven, la resolución es súper baja cuando hablamos del tema de impresión, porque por lo general cuando se utiliza impresión, nosotros decimos es 300 píxeles para arriba. Pero en este tema de rotulación se maneja todo lo contrario, ¿sí? Por el mismo tema de la visualización y de la distancia que se tiene. Entonces, mientras más distancia yo tenga, menos resolución voy a utilizar, porque igual me da lo mismo trabajar en 300 y voy a ver la misma historia, o voy a ver la misma lógica, ¿sí? ¿Me voy a entender con eso? ¿Sí? Entonces, aquí hay una tablita, como les digo, en el tema de resolución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes abran un documento, abrimos el documento y aquí ustedes tienen todos los detalles de la resolución, ¿sí?
Entonces tienen el formato, en este caso, como les digo, trabajamos 80 por 30. Sí, tengo un sangrado. ¿Qué significa este sangrado? Pilas con eso. Es el bañado que le doy alrededor. ¿Se acuerdan de esa herramienta de desplazamiento que hacíamos en los stickers? Ya, entonces es ese desplazamiento o ese exceso que yo le pongo, porque por lo general cuando trabajo con rótulos yo necesito tensar la lona o tensar el material hacia una estructura metálica. Como les dije, nosotros vamos a trabajar con escalas para hacer rótulos. No les voy a hacer un rótulo de 5 metros por 2 metros, pero sí les voy a hacer un rótulo de 50 centímetros por 30 centímetros. Sí, entonces ustedes van a hacer la estructura, van a tensar la lona en esa estructura que van a realizar y ahí se van a dar cuenta de que de ley necesitan dejar un exceso. Entonces no funciona de la misma manera que hacen un afiche. El afiche ustedes hacen en A4 y cortan al filo del A4 y pare de contar. Pero en cambio en el tema de rotulación siempre van a tener en cuenta este sangrado. El sangrado depende del tamaño que tenga el arte. Siempre lo mínimo que ustedes van a dejar alrededor de un sangrado son 2 centímetros, lo mínimo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el rótulo es de 80 por 30 centímetros, pues hago de cuenta que es menos de 1 metro por 30 centímetros, la regla de 30, si es un rectángulo, entonces digamos que yo voy a tensar eso, yo voy a necesitar mínimo 2 centímetros para que eso se tense a la estructura que voy a hacer, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia el tema del sangrado. Siempre vamos a dejar, en este caso ustedes aquí mismo van a colocar, ¿sí? Entonces, como yo les digo, mínimo va a ser 2, entonces de todos los ¿cómo se llaman? Los ítems se va a colocar 2. Si ustedes saben para qué sirve este clip de aquí. No, sí, Janes, ¿para qué? Es para, se puede decir, sincronizar las medidas. Ya, exacto, bien Janes. Tienes otra firma, pilas. Si yo activo este clip, significa que se sincroniza, como dice la Yanis, y se pone las medidas en todo. Pero si yo desactivo, yo puedo especificar, digo, en el superior yo quiero que esté 4 centímetros. En el inferior van a estar 4 centímetros y en el izquierda 2 y en el derecha 2. ¿Sí ven que se respeta eso? Pero si yo le activo, en todos los valores se hace lo mismo, ¿sí? Proporcional. Entonces, para eso sirve ese clip. Cuando hablemos de rotulación, ¿sí? Específico de rotulación, vamos a trabajar en modo CMYK, ¿sí? Siempre que hablemos de rotulación, modo CMYK. Ustedes saben que existen 2 tipos de modos, ¿sí? Pero en este específico de rotulación, CMYK. Y obviamente el tema de la resolución, ¿sí? Dependiendo, como les digo, del formato en el que vayamos trabajando. Entonces yo digo, vamos a hacer de 80 por 30, ¿sí? Entonces, va a ser a más de 15 metros este rótulo que se va a ver. Entonces, la resolución, ¿sí? Iría entre 30 y 50. ¿Estamos? Entonces, yo aquí verifico y tengo 300, 150, 72, 36. ¿Sí? Entonces, digo entre 30 y 50, ya, 36. ¿Por qué? Porque la distancia de visualización va a ser súper grande. Entonces, yo no necesito mayor resolución. ¿Estamos? Y hasta ahí. Entonces, ahorita ustedes miren, automáticamente se crea esta línea roja, que es ese margen del sangrado que yo puse. ¿Qué significa? Que ustedes, el momento que diseñan, van a tomar en cuenta que ese va a ser su formato final, pero el diseño va a estar establecido aquí. ¿Sí? Entonces, su formato final de diseño, digamos que va a tener un fondo, ¿sí? Y aquí se van a comenzar a diseñar las cosas. ¿Estamos? Entonces, este espacio de aquí del celeste que me quedó, eso es lo que se va a doblar y se va a tensar la lona o el material, la tela, lo que sea que hagamos, pero eso es lo que me va a permitir tensar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ustedes ven que en el Illustrator mismo y en el Photoshop funciona de la misma manera. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea tratamiento de imagen,
lo vamos a trabajar primero en Photoshop. ¿A qué me refiero? De que ustedes se descargan una imagen o toman una fotografía y esa fotografía les sale en una resolución de 1440 píxeles por pulgada y ustedes a la final en el diseño van a necesitar solo 36 píxeles. ¿Qué significa? Que ustedes en el Photoshop van a trabajar esa imagen, le van a bajar la resolución, van a ajustar los colores. Una vez que ya esté bien esa imagen, la pasamos acá al ilustrador, pero trabajada la imagen, no directa, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con los dos programas a la par. Componemos, arreglamos color, hacemos un montaje, lo que sea que se necesite en el Photoshop. Una vez que ya está trabajada la imagen, en cambio en el ilustrador trabajamos la imagen colocada más todo lo que sea vectorial, ¿sí? Textos, algún tipo de ilustración, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer en el diseño. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, empezando por ahí. Y un mensaje igual, ¿sí? Que la valla de gigantografía, si está a una gran distancia de visualización, no es recomendable trabajar en una gran resolución, ¿sí? Entonces, por eso es esta tablita, dependiendo de los metros a los que se va a visualizar, vamos a ir trabajando con el tema de los píxeles por pulgada. ¿Estamos? La resolución. Entonces, igual ya les hago llegar esto que ahorita les acabé de hacer para que tengan también. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, rotulación, cubierto. Sí, claro, todo, ninguna pregunta. ¿Seguro? ¿No? Por ejemplo, si es que la medida de ahí donde dice escala, o sea, el número termina en, o sea, no termina en cero. Le recorremos una coma. Por ejemplo, le pongo 888 por 333 o 353. Entonces, ¿cuál va a ser esa medida en escala 1:10? 83.3 por 53.2. Sí, es como que le ponemos una coma a la medida. ¿Sí? Entonces pongo igual un ejemplo aquí, ¿ya? Así funcionaría. ¿Sí? Entonces la idea es de que le recorramos como que un espacio, una coma, y trabajamos sobre esa medida. Todo va a ser escala 1:10, para que no colapsen las máquinas, más es por eso. ¿Sí? ¿Cachado? Sí, sí. Ya, genial. Ahora, tema de señalética. ¿Sí? En el tema de señalética, lo único que se va a diferenciar es que vamos a utilizar estos formatos. La misma historia. Sí, si ustedes ven la señalética, por lo general se trabaja en formato A5, A4, A3. A3, por ejemplo, lo que ustedes tienen arriba, las normas de uso del laboratorio, ese es un A3. El que tienen abajito, ¿sí? Digamos que es un A5. O sí, puede funcionar como un A5. Y el de los bomberos y los números y los no sé qué, los no sé qué, digamos que es un A4. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea señalética, vamos a manejar esta tablita de los formatos A. El A1, el A2, el A3, el A4, el A5, el A6. ¿Estamos? Entonces, el modo de color siempre en el tema de señalética de la misma historia va a ser CMYK. Siempre vamos a manejar ese modo de color. Y algo que sí es bien específico en el tema de rotulación es que por nada del mundo, yo por ejemplo, tenemos 4 tipos de señalética y eso también necesito que revisen los recursos que están colocados porque hay un video en donde les dice, les explica. Hay el INEC,
aplicación de las normas del tema de señalética. Que por nada del mundo, por más de que el cliente les diga, mi color de imagen corporativa es amarillo y con rosado, entonces yo quiero que mi señalética sea amarilla con rosado. No pueden nunca en la vida generar una señalética con los colores corporativos de una empresa en específico. ¿Por qué? Porque ya están establecidas esas normas, esas reglas, en donde la señalética, por ejemplo, de precaución, siempre va a ser amarilla. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes han visto esos triángulos con las puntas redondeadas que son amarillos y tienen el icono negro. ¿Sí? Eso es, el amarillo siempre va a ser precaución. ¿Sí? Va a dar ese significado de precaución. Cuando yo digo prohibición, ¿qué color ustedes han visto en la señalética que sea prohibido? Por ejemplo, prohibido estacionar. El rojo. Exacto. Entonces, todas las señaléticas que sean prohibición, rojo. Por ejemplo, el tema de obligatoriedad. Hay la señalética azul. ¿Sí? Todo lo que sea señalética azul da la sensación o del tema de seguridad, de obligatorio, de que hay que cumplir una cierta norma o una cierta cosa específica. ¿Sí? Entonces, también la señalética de obligatorio. El tema de seguridad. Por ejemplo, cuando les dice zona de evacuación, verde, ¿sí? Entonces, esos colores ya son específicos y están normados y no se pueden modificar por nada del mundo. ¿Estamos? Entonces, en el tema de señalética, lo que sí se puede trabajar es tal vez el tema de la iconografía, ¿sí? Que yo no le pongo el típico muñequito del baño, que es el círculo y el triángulo para las niñas, y el círculo y el rectángulo para los niños. Sí, eso es lo que yo puedo modificar, la iconografía, más no el tema de colores. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, en el tema de señalética, utilizamos todo el tema de estos formatos, manejamos el modo de color CMYK y siempre vamos a tomar en cuenta que existe ya una normativa en donde existen igual señaléticas preestablecidas y colores preestablecidos para cada tipo de señalética. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, ahora, en el tema de sin sublimación, ¿sí? Pilas con lo que les voy a cambiar en sublimación. Siempre, sí, que vayamos a trabajar en sublimación, manejamos igual el tema de centímetros, ¿sí? No ha variado nada en ese sentido. No tomamos en cuenta nada con sangrados, porque no necesito un exceso de algo para el tema de sublimación. Ustedes saben que se puede sublimar sobre cualquier superficie, ¿sí? Hablando esto, tela, se puede sublimar sobre piedras, sobre cerámica, sobre metal, sobre algunos materiales, siempre y cuando obviamente el material tenga ese tratamiento de una base que permita que la tinta se pase con el calor sobre la superficie de cualquiera de estos materiales que ahorita les menciono. ¿Sí? Entonces, la sublimación consiste en la aplicación del calor sobre una tinta para que se traspase. Lo que sí vamos a tomar en cuenta es que siempre que trabajemos en sublimación, el modo de color del archivo va a ser RGB. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí tienen modo de color, siempre vamos a trabajar en RGB. El tema de la resolución, siempre vamos a trabajar en 300, ¿sí? A diferencia de nosotros, trabajamos siempre en 300. Y el modo de previsualización siempre va a ser sobre imprimir. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, variaciones de lo que hemos visto en el tema de sublimación, depende del formato, eso no hay ningún inconveniente, centímetros. El modo de color siempre va a ser RGB, no voy a manejar sangrados. Y la resolución va a ser siempre 300 y el modo de previsualización sobre imprimir. Eso
Esos son los parámetros que vamos a tomar en cuenta para el tema de sublimación. ¿Sí? Una vez que yo ya tengo esa especificación, ¿qué es lo que yo voy a hacer y cómo ustedes se dan cuenta de que está esa sobreimpresión? Cuando yo no manejo el tema de sobreimpresión, la mesa de trabajo me aparece con ese gris alrededor, pero cuando yo digo que voy a visualizar la preimpresión, va a manejarse de esta manera. Tienen la mesa de trabajo y alrededor va a ser blanco. Sí, ya no va a ser este gris que aparece en el común cuando ustedes trabajan. ¿Sí? Entonces, esos parámetros y esas cosas van a tomarlas en cuenta cuando trabajemos dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, entonces, en sublimación, lo que vamos a trabajar en sublimación son el tema de las tasas, porque la máquina tenemos aquí en el instituto, ¿sí? Entonces adquirimos como carrera esa máquina y vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes? Igual les voy a colocar en la plataforma, que cada uno va a hacer 3 diseños diferentes para las tasas, ¿sí? Les dejo a su creatividad, a su manera de diseñar, a lo que ustedes quieran. Lo que sí les voy a establecer es el tamaño que ustedes van a utilizar para cada diseño, ¿sí? Entonces, ¿qué formato vamos a utilizar? Vamos a trabajar en un formato de 20 centímetros por 10 centímetros. Entonces, sus 3 diseños van a tener este formato. ¿Por qué les hago trabajar en esa medida? Porque si ustedes trabajan en otra medida diferente, primero no les va a alcanzar la impresión, podemos trabajar en 1:4. Y la otra es optimizar el material. ¿Por qué les hago hacer 3? Porque si yo armo los 3 diseños en esta hoja, ¿sí? Me van a alcanzar. Exacto. ¿Sí? Entonces, a ustedes les cobran por impresión. ¿Y qué es lo que yo trato de hacer? Es de que optimicen el material y no solo impriman uno. Sí, que les van a cobrar el mismo dólar, 50 o $2. Aquí impriman los 3 y ya tienen 3 diseños diferentes. ¿Sí? Entonces la medida que vamos a trabajar es 20 por 10 centímetros. Y ustedes van a utilizar todo el área de los 20 por 10 centímetros para poder diseñar. ¿Estamos? Entonces todo depende de los diseños que ustedes quieran hacerlo. Eso ya les dejo muy a ustedes. De todas maneras, como les digo, les voy a colocar en el EVA, ¿sí? Para que suban ahí sus diseños y ya los tengamos preestablecidos. Como ustedes se fueron a dar la vuelta en todo Cayambe y saben el tema de precios, vamos a ir viendo igual cuánto nos cuesta. Sí, ya me voy a distribuir el tiempo que nos queda para hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces, como les dije, hoy establecemos parámetros técnicos, tema de cómo preparar los artes, en qué modos de color se trabaja en cada una de las situaciones y ya vamos haciendo las cosas prácticas. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, en el tema de sublimación, pilas en el ámbito del modo de color en especial. Siempre RGB. ¿Estamos? ¿Sí? Y algo que se me pasó en el tema de señalética es que de igual manera la resolución siempre va a ser 300 píxeles por pulgada. ¿Sí? Al igual que en el tema de sublimación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? Genial. Entonces, yo estos archivos que ahorita les acabé de presentar, les voy a subir a la plataforma también como recursos. ¿Sí? Entonces, en rotulación les voy a subir esto de aquí. En el tema de sublimación ya les argumento un poquito más, ¿sí? Todos los parámetros y les subo. Y igual en el tema de señalética, ¿sí? Para lo que es el tema de la resina, que vamos a trabajar también, vamos a manejar tema de formatos. Ahí sí vamos a hacer como un cuadro, un afiche, en este caso, personalizado de ustedes, lo que quieran diseñar de igual manera, pero ahí solo es el hecho de utilizar la resina y la composición entre la resina y el otro líquido que se necesita para que ustedes puedan regar sobre el diseño
diseño y hacer esa especie de como de vidrio que se crea, ¿ya? Entonces también vamos a trabajar sobre stickers para que vean la diferencia de trabajar en un formato en A3, que vamos a hacer el afiche con la resina, y en stickers pequeñitos, para que vean esa diferencia también, ¿sí? Pero eso ya, igual, seguimos manejando con estos formatos, resolución 300 igual, CMYK de impresión. ¿Sí? Entonces no varía mucho en ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? También tenemos que tener los diseños ya de los stickers. ¿No? La idea sí sería que ustedes ya vayan avanzando con los diseños. Entonces yo ahorita les doy el tema de que vamos a hacer un rótulo, vamos a hacer el tema de la señalética. Entonces vayan viendo si es que incluso pueden trabajar con alguna empresa que necesite. ¿Sí? La idea sería esa, para que ustedes no solo lo hagan por un trabajo de aprender, sino también porque ya tienen el trabajo y vayan y les vendan. ¿Sí? Si es que pueden. Entonces va por ese lado también. Que pueden conseguirse algún cliente que necesite rotulación, que necesite el tema de la señalética, ¿sí? Pues de una vez para que aprovechen. Como les dije, la idea es de que nosotros vayamos trabajando a escala pequeña y hagamos una sola impresión, por ejemplo, de la gigantografía o de los rótulos. Vamos a establecer una medida de 50 por 30 centímetros, entonces veamos cuántos nos alcanzan en el metro cuadrado de impresión para que todos armemos en una sola plancha y imprimimos uno solo para optimizar recursos. ¿Sí? Ya les voy a establecer, hasta mañana creo que sí falta, para establecerles qué vamos a ir haciendo para que ustedes también vayan diseñando. ¿Estamos? Ya. ¿Preguntas? ¿Todos claros? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, genial. Entonces, quedamos hasta ahí, chicos, porfa. Ya les comparto esto también en la plataforma, revisen en el EVA, como les dije, ya está actualizadas las fechas para las entregas de los trabajos y ya les establezco esto nuevo. ¿Sí? Gracias, chicos. Bueno, brother.